Bueno, un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Esta es una oportunidad muy importante. La LICS es un organismo que, en efecto, como dice Gabriela, tiene un rol importante que jugar. Yo llevo varios años tratando de que logremos que la LICS y todo lo que es política tecnológica en América Latina se unan más, se comprendan más, se relacionen más de tal forma que podamos contribuir a que nuestros países puedan dar el salto que necesitamos que den para resolver todos nuestros problemas. Voy a compartir la pantalla. Bueno, el título que me dieron es extremadamente ambicioso para el tiempo que tengo. Entonces yo voy a tratar de reunir lo más que pueda de las cosas que hay allí sobre revoluciones tecnológicas, cambio en estilos de vida, desarrollo industrial sustentable y el hecho de que sea en América Latina después de COVID. Mi primera pregunta es, ¿qué rol puede jugar COVID-19 en las perspectivas de desarrollo de América Latina? Y dados mis estudios de las revoluciones tecnológicas, puedo decir que eso depende del rol que jugará la pandemia en la difusión de la actual revolución tecnológica en el mundo avanzado. Esto les puede sonar un poquito como a teoría de la dependencia. Y en efecto yo creo que las oportunidades de desarrollo de cualquier país periférico dependen de lo que esté pasando tecnológicamente en el centro, porque todos nosotros tenemos que aprovechar esas tecnologías. Todo seguidor primero aprovecha las tecnologías ajenas y luego hace sus propias tecnologías, lo cual no quiere decir que no podemos iniciar en algunas áreas, pero en términos generales el paradigma tecnoeconómico tiende a generarse en los países centrales y luego uno aprende a aprovecharlos. Lo que yo sostengo, y he podido constatarlo en mis investigaciones, es que las oportunidades de desarrollo son un blanco móvil en el contexto del capitalismo mundial. Y por lo tanto es muy importante reconocer esas oportunidades, reconocerlas cuando aparecen de tal forma de no llegar tarde para poder aprovecharlas. La charla va a constar de 4 partes. Empiezo por hablar del patrón de difusión de las revoluciones tecnológicas y las oportunidades que abre y cierra. Luego, la oportunidad para América Latina en esta segunda globalización, que yo creo que es la valorización de los recursos naturales. Luego, hablar de cómo se puede lograr esa valorización con una estrategia que yo llamo dual inclusiva. Y por último, cómo podemos aprovechar la reconstrucción post-COVID para dar ese salto que creo que podemos dar. Comencemos pues con el patrón de difusión. Primero que nada, cada 40 o 60 años irrumpe una revolución tecnológica. La primera fue la revolución industrial, la segunda la época del hierro, la máquina de vapor y el ferrocarril. La tercera fue la primera globalización, la época del acero, la ingeniería pesada, eléctrica, química, civil, naval. Y esa fue la época en la cual todos los países del cono sur, del hemisferio sur, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, dieron un salto al semidesarrollo, digamos, porque pudieron aprovechar esa circunstancia de poder viajar con vapores, con sus productos podían llegar en 2 semanas al norte. Y eso creó una situación importantísima en el mercado mundial y les dio oportunidad de crecimiento. Luego la cuarta, lo fundamental del siglo XX, la época del petróleo, el automóvil y la producción en serie. Todavía estamos tratando de resolver los problemas que nos dejó esa revolución. El cambio climático es parte de eso. Y la quinta, que es la actual, la época de la informática y las telecomunicaciones, que solo, en mi opinión, y según mis investigaciones, está a medio camino. Esta revolución podría haber llevado a un mucho mejor nivel de vida nacional y global, pero hasta ahora han venido salvando a los bancos y no salvando a la sociedad, y ya les explicaré un poquito cómo es eso del rol del Estado en sacarle lo mejor, en moldear las revoluciones tecnológicas. Pero cada una de estas revoluciones está en gestación en el periodo anterior y luego llega al agotamiento
y coincide la gestación del uno con el agotamiento del otro. Ese es el periodo, ya les voy a explicar, de la destrucción creadora en grande. ¿Qué viene después? Yo pienso que viene la época de la biotecnología, nanotecnología, bioelectrónica, materiales a la medida, es decir, que vamos a tener de alguna manera, con algunos saltos tecnológicos, control de la biología y control de los materiales. Esperemos que eso sea sustentable, que lo aprendamos a hacerlo en armonía con la naturaleza. Pero principalmente yo creo que estamos entrando, así como estamos ahora con los electrones y la materia en términos de la electrónica, creo que podríamos pasar a esa otra era con la biología y los materiales entendidos como algo que podemos moldear. Cada una de estas revoluciones es un conjunto distinto de oportunidades que se va abriendo gradualmente a lo largo de su difusión. ¿Cómo ocurre eso? Hay un patrón histórico de difusión de las revoluciones tecnológicas. Un primer periodo es lo que podríamos llamar la instalación, que coincide con la madurez de la anterior revolución. Es un periodo de innovación intensa, experimental, de lo que Schumpeter llamaba destrucción creadora, es decir, que esa misma creación trae eliminación y reemplazo de empleos, capacidades, industrias, productos. O sea, es un periodo sumamente duro de polarización del ingreso, de burbujas financieras y colapsos, pero también es un periodo en el que los rezagados pueden saltar por lo de la madurez de la anterior, que facilita que uno aprenda con las revoluciones anteriores, y al mismo tiempo, cuando las cosas están muy nuevas, es posible dar el salto. Ahí es donde tenemos la mejor oportunidad, pero esa ya pasó en cuanto a esta revolución. Ahora les voy a hablar de lo otro. En esta época de instalación son las finanzas las que fijan el rumbo, y eso lo hemos podido ver sin ninguna duda. El intervalo de relevo, que es la recesión post-colapso, porque vienen las burbujas financieras y colapsan las burbujas de instalación. Puede haber una como en el 29 o esta vez que hemos tenido ya dos, y podemos considerar que esta pandemia es como una especie de tercera burbuja, porque produce una recesión que obliga a mirar lo que está pasando. La recesión post-colapso revela toda la destrucción de la que hablamos. Y eso produce resentimiento como terreno fértil para el populismo. En los años 30 tuvimos el fascismo y el comunismo como los dos extremos ofreciendo el cielo. Hoy tenemos una cantidad de populistas en el extremo izquierdo y derecho ofreciendo solucionar cosas que no pueden solucionar. Es una época también donde se dividen los partidos políticos, donde surgen movimientos nuevos, como ahora los verdes, y cada vez siempre hay movimientos anarquistas, etc. En estos periodos en que la gente está como descontenta porque vienen todas las consecuencias del periodo anterior. Pero es también un momento en el que hay un enorme potencial tecnológico, pero todo esto es sin rumbo. No se sabe hacia dónde ir. Cuando se logra dar rumbo al despliegue, vienen las épocas de oro. Eso fue en la primera, el gran salto inglés, después el boom victoriano, en la tercera fue la Belle Époque, en la cuarta fue el boom de la posguerra, y por delante podemos tener, espero que logremos hacerlo, un futuro de crecimiento digital verde, sustentable, tanto social como ambientalmente, y global. Porque sostengo, pero hoy no vamos a poder discutir eso, que los países desarrollados no tienen otra salvación de la competencia china que desarrollar todos los países. Quizá en las preguntas podemos hablar de eso. En todo caso, ¿qué es el despliegue? Es un periodo en el cual hay una dirección clara para la innovación con el nuevo potencial. En este caso, yo creo justamente que tendría que ser crecimiento verde, sustentable, socialmente sustentable y global. Un cambio en los estilos de vida. Los estilos de vida son los que generan el empleo que se destruyó. Es decir, como las nuevas tecnologías son de alta productividad, no producen tanto empleo como el que destruyen, a pesar de que producen muy buenos empleos y muchos.
de todos modos es necesario otra capa de empleo para cubrir pleno empleo, y eso se da en base a los estilos de vida. El estilo de vida que podríamos tener ahora, moviéndose más hacia los servicios, sería un estilo de vida de todo lo contrario del estilo de vida de las posesiones y del desperdicio de la producción en masa. Es un periodo también en que se revierte la desigualdad, al menos parcialmente. Por cierto que en la posguerra fue uno de los momentos en los cuales la reversión fue casi completa. En los países desarrollados solamente, claro, a costa de la desigualdad entre desarrollados y subdesarrollados. Es un periodo de Estado promotor donde se da un juego de suma positiva entre los negocios y la sociedad. Esa es una época en que sí hay rumbo porque lo fija el Estado. Y esto es lo que ocurre en los países avanzados de cada una de las revoluciones. Y las oportunidades para los rezagados se abren o se cierran según el periodo y según la naturaleza de las tecnologías. También según las condiciones de cada país, claro, porque puede haber una oportunidad que uno no puede aprovechar porque no tiene las condiciones. O sea que no es por azar que grupos de países se desarrollan de modo similar en la misma época. Estados Unidos y Alemania dieron el salto a la delantera superando a Inglaterra entre 1870 y la Primera Guerra Mundial. Utilizaron altísima protección arancelaria, utilizaron subsidios en enormes cantidades, entrenaron gratuitamente a prácticamente toda la población, o sea, enormes cantidades de ciencia, pero lo hicieron distinto cada uno, pero en el mismo periodo. Luego tenemos Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Argentina, Uruguay, Brasil y Chile, como les dije antes, con el avance en el desarrollo cubriendo la demanda global de materias primas y alimentos. En ese momento en que la globalización se amplió, la demanda se amplió un poco como se está ampliando ahora. Luego Japón y los Cuatro Tigres dieron el salto al mismo tiempo. Japón primero, los Cuatro Tigres después. A Japón al número 2, los Cuatro Tigres saltan al desarrollo. Eso lo hacen en la madurez de la cuarta y la instalación de la actual, es decir, la segunda globalización. A Latinoamérica, la sustitución de importaciones lo hizo en la madurez de la cuarta, con la oportunidad que tuvo de avance en desarrollo con productos de consumo interno bajo protección, y en Asia hubo varios que dieron el salto, no necesariamente los Cuatro Tigres, pero el otro grupo, utilizando exportación subsidiada. Y actualmente China, y no sé si la India lo va a lograr, aprovechando la madurez de la cuarta y la instalación de la quinta, han dado o están dando un salto a la delantera con amplísimo apoyo estatal. Y las oportunidades vienen y se van y nunca son idénticas. Por eso no hay que copiar éxitos pasados, sino identificar las nuevas tendencias y buscar la manera de aprovecharlas. ¿Cuál fue la combinación que permitió la industrialización por sustitución de importaciones en América Latina? Bueno, el primer mundo, ya lo que se llamaba entonces primer mundo, que ya estamos en otra época, pero ese era el nombre entonces, tenía mercados saturados y Latinoamérica estaba interesada en producir. Las tecnologías maduras eran transferibles, precisamente porque estaban maduras, prácticamente estaban en manuales. Eso dio una oportunidad para la sustitución de importaciones haciendo ensamblaje para el mercado interno. América Latina tenía una clase media educada y con demanda solvente, un Estado con ingresos de la monoexportación, con lo cual podía financiar ese desarrollo, y había globalmente pues la posibilidad y la disposición a proteger el mercado interno. Eso se consideraba perfectamente normal. Es más, los países avanzados lo hicieron en los 50, Francia tenía control de movidas de movimientos de capitales, etc. Bueno, en esa época, gracias a esa oportunidad, Latinoamérica creció en un promedio de 4%, en algunos casos 8, 7, 8%,
aumentó la clase media, se formó una amplia capa obrera, se montó la infraestructura en general, se desarrolló una capa empresarial y se adquirió experiencia en las industrias de construcción y de procesos. Esto es muy importante porque las industrias de construcción y de procesos serían las que necesitamos para la nueva oportunidad. ¿Cuál es esa oportunidad? ¿Qué combinación podemos aprovechar ahora? Bueno, hay una economía globalizada donde Asia está necesitada de recursos naturales y América Latina tiene alta dotación. Tenemos acceso a tecnologías genéricas como las TIC, la ciencia de materiales, la biotecnología, etcétera, y a la información en general. O sea, el mundo de la información está abierto. Eso nos da una oportunidad actual sustentable ambiental y socialmente según lo que decidamos. Luego tenemos el legado de la sustitución de importaciones en industrias de procesos y en servicios y en personal calificado. Al mismo tiempo, en el mundo los mercados están segmentados, segmentos de todos los tamaños y acceso a redes globales. Al mismo tiempo que hay crecientes requisitos por cambio climático y biodiversidad que orientan la innovación y garantizan que puede haber mercados. Lo que podríamos hacer es unir recursos naturales y tecnología más el objetivo de la inclusión y, por supuesto, la sustentabilidad. Con políticas adecuadas es posible crear una economía sustentable y de avanzada con alta calidad de vida, tanto rural como urbana. Tenemos que parar el éxodo rural hacia las ciudades a crear esos enormes barriadas de trabajo informal y de condiciones terribles que propician el crimen y la falta de salud y todo lo demás. Pero es que, claro, si la vida rural es insoportable y es preferible sufrir en las ciudades, pero al menos comer, pues eso es lo que ocurre. Tenemos que pensar en términos de cómo resolver el problema tanto rural como urbano. Entonces, esta oportunidad de valorizar los recursos naturales es creíble. ¿Les sorprende con recursos naturales? Toda la vida hemos estado tratando de salirnos de los recursos naturales. Pues sí, con recursos naturales. Las ideas sobre el rol de los recursos naturales en el desarrollo han cambiado históricamente. A fines del siglo XIX y comienzos del XX eran una ventaja. Todos esos países que yo le dije que se desarrollaron con la globalización, incluyendo Estados Unidos e incluyendo Alemania, consideraban los recursos naturales un activo importantísimo para el desarrollo y para su financiamiento. Luego, en la posguerra, se convirtieron en desventaja. Pero ideológicamente nada más, no, es verdad, la ventaja pasa a la industria manufacturera. Había las tijeras de precios que vieron Previs y Singer. En los 70 se habló de la enfermedad holandesa, cuando efectivamente el exportar recursos naturales dificultaba todas las demás exportaciones por razón de la valorización de la moneda. La maldición de los recursos naturales, esencialmente la corrupción, en los 80 y los 90, pero mi pregunta es, ¿no se habrán convertido de nuevo en ventaja? Vamos a revisitar las ideas sobre recursos naturales. ¿Qué es lo que ha cambiado? En primer lugar, los precios, más bien con tendencia al alza por límites naturales. A medida que se van agotando, se van necesariamente elevando los precios de los recursos naturales. Entonces, esa tendencia, incluso ahora cuando bajaron, no bajaron a cuán bajos eran antes. Los recursos naturales pueden, claro, seguir con su usual volatilidad, eso es casi inevitable, a menos que sean recursos naturales especiales. Los commodities van a seguir siendo volátiles. Los recursos naturales de alta tecnología, no, eso es lo mismo que la manufactura. La corrupción seguirá siendo un problema, hay que enfrentarla. La naturaleza de los mercados, bueno, vamos a pasar de solo commodities a la hipersegmentación. De la llamado long tail, la cola larga, en productos estamos pasando también a la cola larga en materiales y en alimentos. Y muchos productos manufacturados y servicios se han comoditizado. El crecimiento de la demanda, muy fuerte en los países emergentes, porque hay que alimentar a los millones que están llegando a la clase media. Se esperan 2 billones
en las próximas décadas. Y la ley de Engels, que supone que la necesidad de alimentos baja a medida que se avanza en el progreso, bueno, se prolongará más aún si ocurre la globalización plena, porque más y más gente entrando al consumo significa más y más gente consumiendo alimentos, además de los materiales necesarios para que tenemos justamente que buscar la manera de que sean sustentables. El dinamismo tecnológico es mucho mayor. Siempre se hablaba de que solo la manufactura, solo la industria era dinámica tecnológicamente. Pues no, mucho mayor ahora por las TIC, por la biotecnología, por la ciencia de materiales. Está impulsado por la diferenciación de la demanda de los fabricantes y los nuevos estilos de vida sustentables. Empezando por los alimentos orgánicos, pero llegando a todo tipo de otras cosas que son necesarias porque la gente ya empieza a querer la sustentabilidad y eso implica y necesita innovación. Y los tipos de innovación, bueno, antes fundamentalmente eran tecnologías de procesos y su objetivo era o reducir costos o enfrentar las peculiaridades del recurso, malas tierras, profundidades, qué sé yo. Ahora estamos en innovación en productos especiales y adaptados a la demanda, con mayores márgenes de ganancia y posibles barreras de entrada. Cuando cambia el contexto hay que cambiar las ideas y cuando cambian las ideas también hay que cambiar las políticas. Y las industrias de procesos no son menos industria que las de fabricación. Nos tenemos que quitar de la cabeza la idea de que la industria es solo manufactura. La industria, aparte de que también procesos son la metalurgia y esas cosas siempre han sido consideradas más o menos industria, ahora tenemos que pensar en términos de la transformación de materiales en materiales especiales. Eso es tecnología. Lo que hace que algo sea avanzado es que tenga tecnología incorporada. Vamos a mirar lo de la hipersegmentación de todos los mercados. El nuevo espacio de mercado para cualquier producto es ahora inmenso, empezando por el commodity estándar en un extremo, yendo hacia a la medida y adaptable y subiendo hacia nichos de especialidad cada vez más numerosos. La competencia en los commodities sigue siendo competencia en precios y las ventajas están en costos, en dominio de la tecnología y de procesos. Pero a medida que uno se va hacia la customization, hacia la adaptabilidad, hay ventajas de acceso a clientes, calidad, flexibilidad y respuesta rápida. Eso genera nueva competencia y mucha mayor tasa de ganancia para los que logran complacer a un usuario exigente. En cuanto a la rentabilidad, en la parte commodity, normalmente allí es el alto volumen. Lo que uno logra es con un pequeño margen, la ganancia está en el alto volumen. Y esos mercados requieren bajo costo, calidad básica y entrega confiable. O sea que son mercados sumamente duros. Y eso es uno de los problemas que teníamos con estar atrapados en los recursos naturales. Pero resulta que ahora incluso los recursos naturales suben a los nichos de alta especialidad con calidades especiales y su competencia se da por diferenciación, innovación, tecnología, marcas y patentes. O sea que estamos en el mundo de la especialidad, estamos en el mundo de las altas ganancias. Y obvio que la innovación tiende a moverse fuera de la esquina de commodity hacia los nichos y hacia productos a la medida. Y esto se aplica por igual a insumos, manufacturas y servicios y a cada una de las actividades en la cadena de valor. Veamos, por ejemplo, algunos ejemplos de posicionamiento. Los básicos típicos, trigo, hierro, soya, partes automotrices, ojo, industria, discos duros, industria, turismo de playa, servicios especiales, alimentos orgánicos, biomateriales, el moño brasilero, que los brasileros han logrado que su madera, el eucalipto, se convierta prácticamente en caoba, tiene cara de caoba, duro como caoba, perfecto, y es mucho más barato y es clonable, mucho más fácil, mucho ambientalmente, mucho más fácil. Frutas gourmet, si nosotros lográramos que el sabor de nuestras maravillosas frutas, que solo las encontramos en el interior y solo cuando maduran, si lográramos desarrollar
una ciencia que permitiera que llegaran con ese sabor hasta cualquier parte del mundo, tendríamos unos mercados espectaculares. La alta moda, los automóviles eléctricos, eso es manufactura, turismo de aventura, mucho más rentable que el turismo de playa. Luego, adaptados, ensaladas ya empacadas, cada tipo de ensaladas ya listos, materiales a la medida, interpretación de datos a distancia, la trazabilidad de carne que han logrado en Uruguay, los servicios personales, el turismo de salud, operaciones de cadera en la India, por ejemplo, que se llevan a la gente en el avión, los llevan al hotel, al hospital, a las cosas, a la fisioterapia, a hacer turismo, regresan y eso les cuesta menos que una operación de cadera en Inglaterra. Únicos, grandes edificios como el estadio de Pekín, servicios de logística como los que hay en el canal de Panamá, que es único, solo un canal para atravesar, instrumentos para bio y nanotecnología, eso es manufactura, turismo en Chichén Itzá, o sea, turismo o turismo ecológico en la selva amazónica, solo existe ese sitio, cada una de las cosas únicas y uno monta un servicio especial. Los avances se logran mediante un reposicionamiento apropiado, apoyándose en lo aprendido y en las ventajas ya construidas. O sea que, aunque en algunos casos uno puede saltar directo a los productos especiales, lo más común es que la gente ya sepa algo y vaya avanzando gradualmente, a la vez audaz y con cuidado, para irse hacia espacios mejores. Y si se trata de exportación, mejorar el perfil exportador, elevando la calidad y la tecnología. Las nuevas fuerzas que impulsan la innovación con base en recursos naturales. Primero que nada, tenemos que mirar los recursos naturales como toda una red que incluye equipos, insumos, servicios y más de ingeniería, inversión incluyendo la exploración si se trata de minería, pero también inversión en la tierra si se trata de mejorar el agua, el acceso, lo que sea. Producción, procesamiento, 1, 2, 3 y N, no, puede ser varios procesamientos, empaque, marcas, todo eso incluye innovación y la distribución también. Bueno, ¿cuáles son las fuerzas? El volumen del mercado creciendo, intensificando los retos tradicionales y presentando nuevos retos ambientales. Los requisitos del mercado, la hipersegmentación y diferenciación que acabamos de ver, los materiales custom y biodegradables, los alimentos orgánicos y gourmet, el rescate del sabor y el valor nutritivo, productividad del campo como fair trade, pesticidas naturales, combustibles limpios. Luego, los avances científico-tecnológicos, el hecho de que tenemos las TIC y su paradigma, las otras tecnologías radicalmente nuevas. El contexto general, los retos geopolíticos de la globalización, las corporaciones globales y las redes locales, cambio en estilos de vida y estrategias de producción, políticas ambientales y evolución de los precios y posible tendencia a procesamiento in situ. O sea, que no solamente vamos a poder crear materiales especiales o alimentos especiales o lo que sea, sino que además es muy probable que para ahorrarse ese montón de tierra que se llevan para hacer el procesamiento en los otros países, puede ser que tenga sentido ahorrarse toda la energía del viaje y todo lo que y hacer el proceso. Hay que inventar, hay que innovar para poder hacer el procesamiento in situ, por supuesto. Entonces, ¿cómo se hace eso? Una estrategia dual inclusiva. ¿Por qué tenemos que perseguir dos metas distintas y complementarias? Porque en general, a diferencia de las industrias de ensamblaje o el textil vestido y esas cosas que requieren mucha mano de obra, estas cosas con los recursos naturales son muchas veces de alta productividad, especialmente la parte de procesos, y son de alta calificación muchas veces el empleo que generan. Entonces tenemos que hacerlo en dos metas distintas. Uno, el crecimiento económico y el posicionamiento global, y otro, el pleno empleo y bienestar para todos. Pero económicamente lo vamos a mirar. Son dos modos distintos e integrados de abordarlas. Estableceríamos una estrategia dual con políticas y redes de apoyo diferenciadas. ¿Cuál es la estrategia propuesta en este modelo dual integrado? Son procesos convergentes de crecimiento e innovación, ambos sustentables. El uno,
sectores de remolque del crecimiento, redes productivas alrededor de los recursos naturales constantemente modernizadas. Estas son con tecnologías competitivas para los mercados globales. En la otra punta tendríamos desarrollo diferenciado de cada porción del territorio basado en la vocación productiva local identificada o promovida para el mercado interno o para la exportación y apoyado en acceso pleno a Internet. Súper importante que el país entero tenga acceso pleno a Internet. No importa cuánto cueste, eso es lo más importante que hay para poder hacer, para poder incluso pensar en esto, porque la gente no se va a quedar en el campo si no tiene igual acceso allá que tener en las ciudades. Serían entonces economías locales especializadas e interconectadas, entre ellas sirviéndose las unas a las otras, a veces sirviendo a los sectores remolque del crecimiento. El objetivo de los sectores remolque es el crecimiento y la generación de divisas, mientras que el objetivo de todas estas economías es elevar la calidad de vida de todos los habitantes urbanos y rurales. Y el rol del Estado, un Estado promotor, activo, financiador y facilitador de consensos y de iniciativas locales, proveyendo políticas diferenciales, capital humano, fondos, infraestructura a ambos lados y en la conexión de ambos lados, porque hay muchas cosas que pueden hacer las economías locales sirviendo a los sectores remolque y hay cosas que los sectores remolque hacen para las economías locales, pero esa relación no necesariamente obliga. Son dos mundos con objetivos distintos y que pueden perfectamente mantener altos niveles de vida en todos los casos. Para ello se necesita una institucionalidad dual. Por un lado, un marco institucional para apoyar y fortalecer a los sectores remolque de avanzada. ¿Qué significa eso? Hay que darles apoyo político y en las políticas. Un marco regulatorio de largo plazo, confiable, bien pensado, no a favor de los negocios nada más. Hay que crear un marco regulatorio que, poniendo muy claro que la idea es que es beneficio para las empresas, para el país y para la sociedad y para la comunidad donde eso ocurre. Negociaciones con gobiernos, empresas globales y comunidades, porque muchas veces las cuestiones con recursos naturales requieren digamos, discutirlo con las comunidades y asegurarse que ellas se benefician y no van a ser destruidas. Y más de complementaria y grandes proyectos, institutos especializados y becas para la formación en el exterior, apoyo en otros aspectos generalmente identificados por las mismas empresas líderes, porque las empresas que serían remolques son unas empresas serias de alto nivel y hay que tener personas en el gobierno que tengan el mismo alto nivel que las empresas. O sea, una de las cosas más importantes es como hacían en Singapur, incluso que movían a la gente del gobierno a las empresas de tal forma que fueran del mismo alto nivel en ambos lados y además eliminar los lazos de corrupción. Y el otro lado es el marco institucional de promoción y apoyo directo al desarrollo territorial, encargado de crear riqueza y calidad de vida. Proveer Internet e infraestructura social y técnica con un modelo participativo probablemente. Identificar oportunidades y nichos, promoción de su aprovechamiento. Por cierto que una de las cosas que está pasando en muchas partes del mundo del modelo participativo es la energía sustentable, las energías renovables. La comunidad establece su energía solar o eólica o la que sea y ellos mismos la manejan. Y eso es una cosa relativamente fácil porque es muy distinto de lo que son los modelos energéticos anteriores. Brindar apoyo técnico y financiero para desarrollar los negocios, las organizaciones sociales y las innovaciones necesarias. Para eso puede ser que haya que educar personal para eso, organizar el entrenamiento y las instituciones técnicas requeridas por los nuevos emprendimientos locales. O sea, esta es un modelo institucional muy interventor y apoyador, y este es esencialmente un modelo que coopera con las empresas
que tienen conocimiento de su negocio. Las dos con metas y competencias diferentes y distinto tipo de personal, promoviendo diversas formas de colaboración público-privada. Yo insisto mucho en esta cosa de la suma positiva, negocio-sociedad y de la colaboración público-privada, porque creo que hasta ahora no ha habido ningún caso de un salto en el desarrollo que se haya dado cuando los negocios no se ocupan de la sociedad o cuando no se logra, o sea, uno u otro, cuando uno se lanza hacia un extremo o se lanza hacia el otro extremo, genera problemas de paz social. Es imposible. Y bueno, después de ver el caso de Venezuela, creo que no cabe ninguna duda que eso de redistribuir sin crear riqueza es la cosa más inútil que se puede intentar como estrategia de desarrollo. Una estrategia en dos tiempos. Esto es muy importante, tomar en cuenta los cambios de paradigma y las oportunidades cambiantes, porque esta oportunidad no es una oportunidad para dar el salto al desarrollo como fue la que usaron los 4 tigres asiáticos. Esta es una oportunidad para saltar más adelante, pero el salto al desarrollo lo podemos dar en la siguiente oportunidad. Ahora logramos un avance con base en la ventana de oportunidad creada por la globalización, la amenaza de cambio climático y el paradigma de las TIC para los poseedores de recursos naturales y amplia biodiversidad. Esto no es para todo el mundo. Latinoamérica tiene poca gente y muchos recursos naturales. O sea, nosotros estamos bien dotados para cumplir con esta ventana. ¿Qué haríamos después? Eso nos permite entonces prepararnos para dar el salto en la próxima revolución tecnológica, desarrollando capacidades, empresas y redes locales y globales en los sectores del futuro. Digo yo, no es seguro, pero es probable que sean bioelectrónica, biotecnología, medicina personalizada, nanotecnología, materiales a pedido, etcétera, con los saltos que pueda haber en eso. Y eso fue lo que hizo Asia con la revolución de las TIC, sin haberlo planificado. Ellos empezaron con promoción de exportaciones con tecnologías maduras y terminaron saltando con las TIC. Aprovechando la reconstrucción post-COVID para dar el salto. He observado que los proyectos nacionales exitosos tienen un patrón común. Reconocen una oportunidad, montan instituciones adecuadas de promoción y apoyo, elevando la capacidad técnica del Estado. Eso es súper importante. En todos los casos, un Estado con alta capacidad técnica. No hay saltos en el desarrollo con Estados no competentes. Grandes proyectos u objetivos. Recursos humanos empresariales y técnicos a diversos niveles, alianzas técnicas y comerciales, financiamiento, políticas claras y favorables y consenso estable. Y este dibujo, que se ve como que se me sostienen las cosas en una bola y en una... Es así mismo, es así de difícil y no puede faltar nada, porque si falta algo no funciona el conjunto. Ni el Estado ni el mercado, sino ambos apuntando a un rumbo de consenso claro. Estos son tiempos para innovaciones institucionales y para la creación de visiones compartidas. En los 60 y 70 tuvimos el Estado proteccionista. Desde los 80 hasta ahora, demasiado tiempo, hemos tenido el Estado no interventor, el libre mercado y no hemos llegado a ninguna parte. De ahora en adelante podemos iniciar un Estado promotor bien diseñado. La pandemia está abriendo una nueva época. La destrucción post-COVID, al igual que la Segunda Guerra Mundial, acelerará el cambio en métodos de producción y en estilos de vida sustentables en el norte y entre nosotros también en el norte, y yo no sé si a China lo consideramos norte, pero también va para allá. Para aprovechar la oportunidad con éxito se requieren muchas cosas. Reconocer y comprender en qué consiste la oportunidad. Decidido apoyo gubernamental con instituciones adecuadas. Inversionistas audaces y ambiciosos. Emprendedores dispuestos a innovar y a construir en grande. Comunidades y sindicatos involucrados en los proyectos. Consultores y universidades con capacidad y disposición de brindar apoyo técnico.
un esfuerzo masivo de educación y entrenamiento en las áreas seleccionadas, con redes de colaboración científico-técnicas continentales y globales, y un claro consenso nacional para perseguir un gran futuro en cada uno de nuestros países. Muchas gracias.